continuación vamos a realizar ejercicios relacionados con las propiedades de una medida de probabilidad. Entonces, recordamos cómo se define una medida de probabilidad. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, definición. Vamos a considerar que omega f es un espacio medible. ¿Eso qué significa? Ya lo habíamos mencionado antes. Significa que omega es un conjunto no vacío y f es una colección de subconjuntos de omega que tiene estructura de sigma álgebra. Entonces, una aplicación P definida sobre f, tal que, primera condición, la probabilidad de cualquier A que pertenezca a la colección F tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces la probabilidad de A mayor o igual que 0 para todo A en F. La segunda condición, entonces, que la probabilidad del omega total sea igual a 1. Y la tercera establece que si A1, A2, etcétera, son elementos de la colección F, 2 a 2 disyuntos, vacío para todo I diferente de J, entonces lo que nosotros vamos a tener es que la probabilidad de la unión, ¿sí? Y variando de 1 en adelante de esos conjuntos disyuntos a su I es igual a la suma y variando desde 1 hasta infinito de la probabilidad de los A su I. Bueno, una observación, notación, se acostumbra a escribir ¿sí? Cuando se trata de una unión disyunta de conjuntos de la sigma álgebra F, se acostumbra a escribir unión y variando de 1 a infinito de los A sub I, unión disyunta, se acostumbra a escribir como suma y variando desde 1 a infinito de los A sub I. Eso es simplemente notación. Entonces, el primer ejercicio que vamos a desarrollar es el siguiente. Entonces, ejercicio 1. Entonces, vamos a suponer que tenemos el siguiente espacio de probabilidad. Vamos a suponer que tenemos omega igual, digamos, al conjunto cuyos elementos son A, B y C. Vamos a considerar como sigma álgebra el conjunto de partes de omega, es decir, 2 a la omega, y vamos a definir P, ¿sí? Como sigue, o sea, P de un A va a ser igual a 1 si el elemento B pertenece al conjunto A y 0 si B no pertenece a A. Entonces nos preguntamos si P es una medida de probabilidad sobre omega F. Entonces es P una medida de probabilidad sobre omega F. Bueno, sí o no y por qué. Entonces, la solución a este problema, entonces vamos a comenzar. Tendríamos que verificar que las condiciones de la definición de una medida de probabilidad se satisfacen para este caso. Lo primero que observamos es que evidentemente la probabilidad de A es mayor o igual que 0 para todo
A que pertenezca a la sigma álgebra F. Ustedes observan esto. Entonces, primera cosa, nosotros tenemos que la probabilidad de A es mayor o igual que 0 para todo A que pertenezca a la sigma álgebra F. Eso es evidente pues por la forma como hemos definido P de A. Lo segundo, tendríamos que mirar que P de omega es igual a 1. Pero ¿qué pasa? Nosotros observamos que el conjunto B, el elemento B pertenece a omega, ¿cierto? Por consiguiente, luego, entonces, lo que yo puedo afirmar es que P de omega tiene que ser igual a 1 por la forma como se definió la medida de probabilidad. Por último, entonces vamos a considerar una sucesión de eventos 2 a 2 disyuntos que pertenezcan a la colección F. Entonces, sean A1, A2, etcétera, elementos de la colección F, 2 a 2 disyuntos. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Existen dos opciones, ¿no es cierto? Que el elemento B pertenezca a la unión de esos conjuntos o que no pertenezca. Entonces, se tiene que B pertenece a la unión de esas y variando de 1 infinito de los A sub I, o B no pertenece a la unión y variando de 1 a infinito de los A sub I. En el primer caso, si B pertenece a la unión de los A sub I's, como esos conjuntos son 2 a 2 disyuntos, pertenece a uno y solamente a uno de ellos, digamos al J-ésimo. Entonces, como, a ver, aquí voy a escribirlo de la siguiente manera. Entonces, lo que tenemos es, si en el primer caso, puesto que los conjuntos A sub I, los A sub I son 2 a 2 disyuntos, entonces B está en uno y solamente uno de esos conjuntos, de dichos conjuntos. Entonces, vamos a suponer que está en el J-ésimo, digamos, en A sub J. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo que nosotros estaríamos obteniendo? Estaríamos obteniendo que la probabilidad de la unión y variando de 1 a infinito de los A sub I's va a ser igual a 1 porque estamos asumiendo que B pertenece a la unión de los A sub I's. Y por otra parte, la probabilidad de A sub J es igual a 1 y probabilidad de A sub I es igual a 0 para todo I diferente de J. Con lo cual, luego, lo que estaríamos obteniendo ahí es que la suma para I variando de 1 a infinito de la probabilidad de los A sub I tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Porque solamente va a tomar un valor diferente de 0 en el caso en que I sea igual a J. Y en consecuencia, entonces, de estas dos expresiones, entonces de asterisco y dos asterisco, se tiene que la probabilidad de la unión y variando de 1 a infinito de los A sub I es igual
a la suma y variando de 1 a infinito de las probabilidades de los A sub 10. Ahora veamos en el segundo caso. Si el B no pertenece a la unión de los A sub 10, entonces la probabilidad de la unión de esos A sub 10 tiene que ser igual a 0. Pero si B no pertenece a la unión de los A sub 10 es porque no está en ninguno de los A sub 10. En consecuencia, la probabilidad de cada uno de ellos, de cada uno de los A sub I, tendría que ser 0. Por otra parte, entonces, si B no pertenece a la unión y variando de 1 a infinito de los A sub I, entonces, ¿sí? B no pertenece a A sub I para todo I. En consecuencia, luego, lo que podemos afirmar es que la probabilidad de la unión I variando de 1 a infinito de los A sub I sería igual a 0 y eso va a ser igual a la suma I variando desde 1 hasta infinito de las probabilidades de los A sub I. Este ejercicio, entonces con esto estamos demostrando que efectivamente esta P así definida es una medida de probabilidad sobre este espacio. Aquí de paso tenemos dos consecuencias importantes. Una primera, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que un conjunto tenga probabilidad 0 no implica que el conjunto sea el conjunto vacío. Por ejemplo, en este ejemplo concreto que estamos considerando, la probabilidad del conjunto cuyo único elemento es A es 0 y el conjunto cuyo único elemento es A no es vacío. Igualmente, se tiene que la probabilidad del conjunto cuyos elementos son A y B es 1 y sin embargo el conjunto cuyos elementos son A y B no es el omega total. Bueno, veamos el segundo ejemplo. Ejemplo 2. Entonces, vamos a suponer que tenemos un espacio de probabilidad A y B y C eventos en este espacio de probabilidad tales que, entonces, sean A, B y C, ¿sí? Eventos tales que, entonces vamos a suponer que la probabilidad de A es igual a 0.63, la probabilidad de B es igual a 0.5, la probabilidad de C es igual a 0.56. Vamos a suponer que la probabilidad de A intersectado con B es igual a 0.3. La probabilidad de A intersectado con C, vamos a suponer que es 0.4. La probabilidad de B intersectado con C es 0.25 y la probabilidad de A intersectado B intersectado C es igual a 0.1. Con esa información nos piden calcular. Entonces, calcular las siguientes probabilidades. Entonces, en la parte A me piden calcular la probabilidad de A unión B unión C. Segunda parte, me piden calcular la probabilidad de A intersectado B complemento unión C complemento. Y en la tercera parte me piden calcular la probabilidad de A diferencia simétrica con B unido con B menos C. Bien. Entonces vamos a ver cómo podemos entrar a resolver este problema. Para ayudarnos un poco vamos a visualizar mediante un diagrama de Venn la información que nos están dando. Entonces comencemos a ver. Solución. Entonces voy a suponer que tengo un diagrama de Venn acá. Listo.
Vamos a suponer entonces que este es mi omega total, que este es el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. A, B y C. Bien, entonces voy a empezar a mirar la información que me están dando. Me dicen que la probabilidad de A intersectado B intersectado C es 0.1. Entonces aquí vamos a tener un 0.1. Me dicen que la probabilidad de A intersectado con B es 0.3. Entonces aquí tenemos, si este es 0.1, la probabilidad de A intersectado con B, este pedacito de aquí va a tener probabilidad 0.2. A intersectado con C, la probabilidad es 0.4, entonces aquí tendríamos 0.3. Y B intersectado con C es 0.25, entonces aquí aparecería 0.15. También me han dicho que la probabilidad de A es 0.63. Entonces, bueno, ya tenemos aquí 0.3, 0.1, 0.2, eso me daría 0.6. Entonces la probabilidad aquí sería 0.03. Y tendríamos que la probabilidad de B es 0.5, 0.2, 0.1, eso es 0.3, 0.45. Entonces eso me estaría dando acá 0.05. Por último, la probabilidad de C por dato dado es 0.56. Aquí tendríamos 0.3 más 0.1 sería 0.4, 0.55, o sea que esto es 0.01. Listo. Y entonces estaríamos obteniendo que la probabilidad, entonces primero la probabilidad de A unión B unión C, pues sencillamente la podemos calcular aquí. Sumamos entonces todas estas expresiones, 0.03 más 0.2 más 0.1 más 0.3, 0.05, 0.15 y 0.01. Eso me estaría dando en total, estaríamos dando 0.84. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos decir que lo que no está ni en A, ni en B, ni en C tiene probabilidad 0.16. Ahora miremos a ver qué pasa con la probabilidad de A intersectado B complemento unión C complemento. Entonces recordamos las propiedades de la medida de probabilidad, ¿sí? Y lo que nosotros estaríamos obteniendo acá es que esto es igual a, bueno, esto lo podemos escribir de otra manera, o lo podemos escribir como probabilidad de A intersectado B intersectado C, y esto todo complemento. Y entonces voy a llamar D, lo voy a llamar B intersectado C, entonces sea D, lo voy a tomar como B intersectado C. Entonces tenemos que la probabilidad del conjunto A solito va a ser igual a la probabilidad de A intersectado el omega, pero el omega lo puedo expresar, bueno, escribirlo todo, lo puedo escribir como A intersectado de unión de complemento. Y entonces tendríamos que la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A intersectado C más la probabilidad de A intersectado de complemento. Bien. Entonces, aquí lo que estaríamos obteniendo es la probabilidad de A, ya la conocemos. La probabilidad de A era 0.63. Es igual a la probabilidad de A intersectado con D, pero A intersectado con D es A intersectado B intersectado C, ¿no es cierto? A intersectado B intersectado C, más la probabilidad de A intersectado de complemento, que es B intersectado C complemento. Entonces eso es, esto sería de complemento, bueno, lo voy a dejar expresado así.
Y aquí, pues esta información ya la tenemos, entonces esto es 0.63, la probabilidad de A intersectado B intersectado C es 0,1, ¿sí? Más la probabilidad de A intersectado B complemento unión C complemento, que era lo que estábamos averiguando. Y de ahí entonces están obteniendo ustedes que luego la probabilidad que nos están pidiendo, la probabilidad de A intersectado B complemento unión C complemento es igual a 0.63 menos 0.1. ¿Listo? Eso sería lo que nosotros estaríamos obteniendo aquí en este ejemplo. ¿Ya? Eso es en total 0.53, ¿no? 0.53. ¿Listo? Bueno, entonces ahora veamos a ver cuánto nos estaría dando lo siguiente. Entonces ahora en la parte C es simplemente cuestión de empezar a mirar cómo son las correspondientes definiciones. Nosotros tenemos entonces que la probabilidad de A, diferencia simétrica con B, ¿sí? Unido B menos C. ¿Esto qué es? Esto no es otra cosa que la probabilidad de A, diferencia simétrica con B, más la probabilidad de B menos C, que es B intersectado C complemento, y menos la probabilidad de A, diferencia simétrica con B, intersectado B intersectado C complemento. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Por lo tanto, aquí tendríamos que entrar a mirar cuánto nos estaría dando la probabilidad de A diferencia simétrica con B. Entonces, tendríamos la probabilidad de... Luego, entonces veamos a ver cuánto nos da esto. Probabilidad de A diferencia simétrica con B. Ya sabemos que la probabilidad de A diferencia simétrica con B es la probabilidad de A menos B unión B menos A. Entonces, esto nos estaría dando probabilidad de A intersectado B complemento unión B intersectado A complemento. Y esto, pues, estos conjuntos como son disyuntos, nos estaría dando la probabilidad de A intersectado B complemento más la probabilidad de B intersectado A complemento. Entonces, esto nos estaría dando, ¿sí? De manera similar a como trabajamos el ejercicio hace un segundito, tendríamos la probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de A intersectado B más la probabilidad de A intersectado B complemento. Y la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de B intersectado con A más la probabilidad de B intersectado A complemento. De aquí entonces estaríamos obteniendo, ¿de dónde? Entonces lo que estaríamos obteniendo es que la probabilidad de A intersectado B complemento es igual a la probabilidad de A, que es la probabilidad de A, que es ¿cuánto? Es que la probabilidad de A es 0.63, 0.63 menos la probabilidad de A intersectado con B, que es 0.3, entonces esto da 0.33, y la probabilidad de B intersectado A complemento es igual entonces a la probabilidad de B, que es 0.5, menos la probabilidad de B intersectado con A, que es 0.3, esto entonces nos da 0.2. Con esto entonces ya tenemos, por lo consiguiente, por lo tanto,
la probabilidad de A diferencia simétrica con B va a ser igual a 0.53. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos calcular ahora? Tendríamos que la probabilidad de A, la probabilidad de B intersectado C complemento, ese ya lo teníamos, ¿no? Probabilidad, por otra parte, entonces necesitamos la probabilidad de B intersección C complemento. Entonces la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersectado con C más la probabilidad de B intersectado C complemento. Y aquí estaríamos obteniendo entonces, esto es 0,5 menos 0.25 es igual a la probabilidad de B intersectado C complemento. Es decir, que la probabilidad de B intersectado C complemento es igual a 0.25. Nos falta entonces calcular la última expresión, que es la probabilidad de A diferencia simétrica con B intersectado C complemento. Sí, por último. Entonces, que lo último que tenemos que calcular sería la probabilidad de A diferencia simétrica con B, intersectado B intersectado C complemento. ¿Esto cuánto nos da? Esto es igual a la probabilidad de A menos B, que es la intersección B complemento, unido B intersección A complemento, y esto todo intersectado con B intersección C complemento. Y esto es igual entonces a la probabilidad de A intersección B complemento, C intersección B intersección C complemento, C más esto de acá, antes la probabilidad de esto intersectado esto, unión B intersección A complemento intersección B intersección C complemento, ¿cierto? Eso sería lo que nosotros estaríamos teniendo por propiedad distributiva. Bueno, y esto entonces nos estaría dando, esto sería vacío, este pedazo, entonces sería la probabilidad de B intersectado A complemento intersectado C complemento. Eso sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Si llamamos, entonces sea, ¿cómo lo llamo yo? Lo voy a llamar D. Y lo voy a llamar, es el B intersectado con C. Espérate un segundito, que es lo que tenemos acá. Tendríamos probabilidad de A, tendríamos aquí probabilidad de B intersección A complemento intersección C complemento. Esto es lo mismo que la probabilidad de B intersectado A unión C y todo complemento. Entonces, sí, entonces vamos a mirar cómo le llamamos a este conjunto. Esto será A unión C complemento. Entonces sea D
lo voy a definir como A unión C. Entonces nosotros tenemos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersectado con D, C, más la probabilidad de B intersectado con D complemento. Pero, ¿quién es la probabilidad de B intersectado con D? Como la probabilidad de B intersectado con D, esto es igual a la probabilidad de B intersectado a unión C. Y esto es igual a la probabilidad de B intersectado A unido B intersectado C. Y esto es igual a la probabilidad de B intersectado A más la probabilidad de B intersectado C menos la probabilidad de A intersectado B intersectado C. Toda esta información ya la tenemos. La probabilidad de B intersectado con A es igual a 0.3, ¿sí? Más la probabilidad de B intersectado con C, que es 0.25, y menos la probabilidad de A intersectado B intersectado C, que es igual a 0.1. Entonces, eso nos estaría dando que, ¿cuánto nos está dando esto en total? Estaría dando que intersectado con C estaría 0.3, 0.25, 0.45 creo, 0.45. La probabilidad de B es de ahí. Entonces lo que estamos obteniendo es que la probabilidad de B intersectado de complemento estaría dando entonces la probabilidad de B, que es 0.5, menos la probabilidad de B intersectado con D, que es 0.45. Y entonces lo que estaríamos obteniendo finalmente es que la probabilidad que estábamos buscando va a ser igual a, si esto es 0.05, y de ahí, y entonces la probabilidad que estábamos buscando, que es la probabilidad de A diferencia simétrica con B intersectado B menos C, va a ser igual entonces a 0.05. Intersectada, perdón. Intersectado B menos C, si era lo que estábamos haciendo. Intersectado de complemento de DS 0.05. Tendríamos entonces esta expresión. Esto es 0.05 y tendríamos entonces A intersectado con B. Perdón, aquí tengo un pequeño error. Entonces tendríamos la probabilidad de A diferencia simétrica con B unido B menos C. ¿Sí? Ya sabemos que esto era la probabilidad de A diferencia simétrica con B más la probabilidad de B intersectado C complemento, menos la probabilidad de A diferencia simétrica con B intersectado B intersectado
C complemento. Pero creo que ya toda esta información la tenemos acá. Probabilidad de A, diferencia simétrica con B, esta fue la última que hicimos, y la probabilidad de A intersectado, A diferencia simétrica con B, ¿dónde está? A diferencia simétrica con B 0.53, más la probabilidad de B intersectado C complemento es 0.25, menos esta última probabilidad que es A diferencia simétrica con B intersectado B intersección B, C complemento, que corresponde precisamente a esta probabilidad de B intersectado D complemento, que era 0.05. ¿Sí? Y entonces ese sería pues el resultado final. Quedaría entonces, veamos cuánto nos estaría dando, 0.53, 0.73 creo que es, ¿sí? Estaría dándonos aquí, veamos, obteniendo finalmente sería 0.53 más 0.25 menos 0.05, es un total, estaría dándonos, vamos a ver, 0.73. Bueno, ustedes verifican.